Hola, ¿qué tal? Tengan todos buen día. Mi nombre es Nictea Araceli Cardona. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el día de hoy les estaré hablando sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, su naturaleza, función y la relación con la soberanía, del curso de Ciencias Sociales Formación Ciudadana para el grado de primero básico. La Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Esta fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente y fue convocada por el general Óscar Humberto Mejía tras las elecciones de la Asamblea celebradas el 1 de julio de 1984. La Constitución se divide en tres partes. La parte dogmática, que esta parte comienza desde el artículo 139, en la cual se encuentran los derechos y libertades fundamentales. Esta parte se considera la más importante de la Constitución, pues son los primeros artículos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernador frente al poder público como el sector gobernante, para que este último respete estos derechos. Tenemos la parte orgánica. Esta parte comienza desde el artículo 140 al artículo 262, en la cual se establece la organización del Estado y los organismos del Estado. En los organismos del Estado podemos encontrar el organismo legislativo, que comienza desde el artículo 157 al artículo 181, el organismo ejecutivo, que comienza desde el artículo 182 al artículo 202, y el organismo judicial. Este artículo comienza desde el 203 al artículo 222. También tenemos la parte procesal, pragmática o práctica. Se dice que en estas se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos de la Constitución con el objetivo de defender el orden constitucional. En esta parte encontramos los títulos 6 y 7, que comprenden en los artículos 263 al artículo 81. También tenemos las características de la Constitución, que se dividen en tres: el preámbulo, final y el tipo. El preámbulo es una carta que dice así: invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libres y democráticamente reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el final de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmo la primacia de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de las consolidaciones del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad y libertad, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogidos
protegiendo nuestras tradiciones y herencias culturales. Decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional, establece permanente y popular, donde gobernados y gobernantes proceden con un absoluto apego al derecho. Solamente decretamos, sancionamos y promulgamos lo siguiente: la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto sería el preámbulo. Tenemos el final, que dice lo siguiente: dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985. Y después de este párrafo van las firmas de los diputados constituyentes. También tenemos el tipo, que dice que la Constitución Política de la República de Guatemala es de clase mixta, ya que se puede ser reformada por una parte por el Congreso de la República y otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución Política, para ser reformada, se basa desde el artículo 277 al artículo 281 de la misma Ley Suprema. También tenemos las reformas a la Constitución. Dice que esta tiene iniciativas para proponer reformas a la Constitución, las cuales serían el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. Se dice que en cualquiera de estos casos el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. También tenemos los principios constitucionales. Tenemos el principio de la supremacía de la Constitución, que empieza en el artículo 44 del último párrafo, también el artículo 175 como el artículo 204. Tenemos los principios de jerarquía normativa, que empiezan desde el artículo 9 de la ley del organismo judicial. Tenemos también la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Emisión del Pensamiento. También tenemos el organismo legislativo. Tenemos los decretos del Congreso de la República de Guatemala, como el Código Civil, el Código Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, el Código de Trabajo, Código de Comercio de Guatemala y el Código Municipal. Y por último tenemos las leyes ordinarias y las reglamentarias, que serían los acuerdos gubernativos creados por el presidente de la República de Guatemala, instituciones autónomas y descentralizadas. Y también tenemos las individualizadas, que son las resoluciones, contratos o sentencias que afectan a una persona o un grupo de personas determinadas. Tenemos también lo que es la iniciativa de ley, que en el artículo 174 de la Constitución explica
que para la formación de las leyes tienen iniciativa las siguientes instituciones: el Congreso de la República de Guatemala, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos también los órganos autónomos regulados en la Constitución, que serían las escuelas nacionales, que comienzan en el artículo 79, la Universidad San Carlos de Guatemala en el artículo 82, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco en el artículo 92, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el artículo 100, la Junta Monetaria en los artículos 132 al artículo 133 y los municipios en el artículo 253. También tenemos las clases de derechos humanos. Existen 3 que serían los derechos de la primera generación. Están los individuales civiles, que abarcan desde el artículo 3 al artículo 46, y los cívicos y políticos, que abarcan el artículo 135 al artículo 139. También tenemos los derechos de la segunda generación, que serían los sociales y culturales, que comienzan en el artículo 47 al artículo 134. Y por último tenemos los derechos de la tercera generación, que serían los derechos de medio ambiente en el artículo 97, los derechos de información en el artículo 44 y tratados internacionales en el artículo 46. Espero que este tema haya sido de su ayuda y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios.